Bien, siguiendo entonces con lo que es las mezclas de gases, vamos a ver que cuando éstas se generan, están compuestas obviamente, como dijimos anteriormente, por diferentes tipos de gases, los cuales pueden estar en diferentes proporciones o proporciones iguales. Y ahora las propiedades de cada uno de los gases que componen la mezcla van a mantenerse de forma individual. Propiedades como lo que es la temperatura, la presión, el volumen. Y ahora para introducirnos en el siguiente tema, que corresponde a lo que son las leyes que gobiernan las mezclas gaseosas, vamos a introducir unos conceptos que son necesarios dominarlos para poder trabajar con las ecuaciones de las leyes que gobiernan las mezclas gaseosas. Por ejemplo, hablamos de presión parcial como la presión que ejerce cada uno de los gases dentro de la mezcla. En este caso decimos PI, pero I se refiere a cada gas individual. Entonces, por ejemplo, si tenemos un gas compuesto por una mezcla más bien dicho, compuesta por tres gases A, B y C, vamos a tener aquí entonces presión parcial de A, presión parcial de B, presión parcial de C. Y ahora, si sumamos, por ejemplo, todas estas presiones, vamos a tener en total una presión total de la mezcla gaseosa. Bien, entonces esto va respecto a cada uno de los gases que componen la presión parcial de A, de B y de C. Ahora, la fracción molar, en este caso, es XI, nuevamente, por la individualidad de los gases. Y esta se define como el número de moles de un componente, por ejemplo, del gas A, respecto al número total de los moles que están componiendo la mezcla. Por ejemplo, la fracción molar del gas A va a ser los números de moles de A entre los números de moles totales. Ahora, NT aún no lo vemos, pero no es más ni menos que algo muy parecido a lo de la presión, donde vamos a sumar los moles de A, vamos a sumar los moles de B y también los moles de C. Y eso nos da entonces los moles totales que son los que van aquí. Teniendo entendido esto entonces, vamos a ver que acá tenemos tres recipientes y en verdad son cuatro. Tenemos, aquí este lo vamos a llamar 1, 2, 3 y 4. Ya. En el primero vemos que hay un volumen B y este recipiente tiene una mezcla de gases donde tenemos 3 moléculas de A, 3 de B y 2 moléculas del gas C. Luego, en el 2 se muestra en el 2, en el 3 y en el 4 se muestran los 3 recipientes que tienen exactamente el mismo volumen, que contiene solamente el tipo de gas de cada uno, de A, B y C. Y ahora, este volumen de aquí, este volumen de acá y este de acá es exactamente igual al volumen de acá, porque estamos trabajando en el mismo recipiente, ¿ya? Y recordemos que al inicio dijimos que los gases se pueden expandir infinitamente y entonces esto lo limita el contenedor del gas. Entonces, en este caso, el recipiente es el mismo en cada uno de los ejemplos que estamos viendo. Entonces, el gas de la mezcla acá, tanto como el gas A, como el B y como el C, adoptan el volumen total del recipiente. Aunque sean solo 2 moléculas, aunque sean 4 o 5 10,
se van a expandir, el gas se va a expandir y estas moléculas van a estar moviéndose libremente utilizando todo el espacio disponible que tienen dentro del recipiente. Y ahora cada uno de estos recipientes puede ser caracterizado por la presión, también por el número de moles y el volumen, en donde, como ya les dije, el volumen es constante en los 4 casos, los 4 recipientes que hay. Ahora aquí vamos a ver un poco más de lo que son las ecuaciones. Por ejemplo, acá en el recipiente, en el caso 1, 2, 3 y 4, vamos a ver que están descritos por diferentes ecuaciones. Esta, acá es del 1, esta del 2, 3 y 4. Y así sucesivamente hacia abajo. Y a todo lo que está en azul corresponde a lo que es respecto al gas C. Todo lo que está en naranjo, aquí amarillo, en verdad, es lo que corresponde al gas A. Y acá, todo lo que está en negro, en este lado, corresponde a lo que es la mezcla de gases que está en el recipiente 1. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, por lo que habíamos visto antes, por la ley de los gases ideales, la presión total por el volumen del recipiente va a ser igual al número de moles totales. Estoy viendo esta parte de aquí, ¿ok? Va a ser igual al número de moles totales por la constante R por la temperatura a la cual se encuentra esta mezcla de gases. Asimismo, entonces vamos a tener que la presión parcial de A, ojo que aquí es presión parcial, no presión total, va a ser igual al número de moles de A por R por T. Y así sucesivamente para cada uno de los gases. Ahora, por ejemplo, si queremos trabajar solamente en función de la presión o queremos calcular la presión y tenemos todo el resto de los datos, lo que nosotros tenemos que hacer aquí por álgebra es pasar este término que está multiplicando, porque queremos despejar P, vamos a dividir y nos va a quedar las ecuaciones que se presentan en esta línea. Entonces acá tenemos que la presión total va a ser igual al número de moles totales, es decir, los números de moles de A, más de B, más de C, por la constante R, por la temperatura, y esto dividido en el volumen. Y esto es igual, entonces aquí tenemos la presión parcial de A, la de B, la de C, que queda en función de el volumen, queda dividiendo. Y ahora esto lo podemos trabajar aún más porque vemos que aquí el R es igual a este, igual que el T, igual que el volumen, en todos. Entonces podríamos factorizar y sabemos nosotros que PT es igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B más la presión parcial de C, que es exactamente lo que tenemos a este lado de la ecuación. Y factorizamos entonces el resto, que es NA, B, C. Esto lo estamos sumando. Entonces vamos a tener la ecuación de acá. Entonces podemos decir de que la presión total es esto, que el número de moles totales son esto, ¿ya? Ahora, entonces, resumiendo, la presión total P, aquí me faltó poner una T, vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí, P, y esto es T mayúscula y esto es P mayúscula. Y ahora sí, la presión total P de una mezcla de gases, en donde estos gases se comportan de forma individual, no reaccionan entre sí, no hay fuerzas de atracción, va a ser igual entonces a la suma de las presiones parciales P, que dijimos que podría ser A, B, C, D, etc., de los gases que corresponden a la I de individual, gas individual, ¿ya? Y acá
tengo una P mayúscula, pero es una P minúscula, en verdad. No importa mucho eso si es mayúscula, minúscula, lo importante es que pongan el subíndice. Entonces, por ejemplo, también la presión parcial, PI, esta, como dijimos anteriormente, repasando, se define entonces como la presión que ejerce cada uno de los gases individuales si es que estos se encontraran solos en el mismo recipiente, utilizando el mismo volumen, por ende, y a la misma temperatura. Ahora, un poquito de álgebra. Si dividimos estas dos expresiones matemáticas, vamos a tener algo que es igual a esto, que es lo de acá. Ustedes van a hacer el álgebra y van a ver que llegan a este resultado, que no es más ni menos que la transcripción de que la presión de A lo podemos calcular mediante la fracción molar, recuerden que eso es XA, fracción molar, por la presión total de la mezcla de gases. Y recordando lo que habíamos dicho anteriormente, la fracción molar de A más la de B más la de C siempre es igual a 1. Si es menor a 1, está mal. Si es mayor a 1, también está mal. Ahora, si es 0,99999, está bien, se aproxima a 1. Pero si ahora nos da 0,80, por ejemplo, no puede ser. Siempre la suma de las fracciones molares de A, de B y de C es 1. Recuerden que estamos hablando de fracciones molares, no de números de moles. Entonces, tenemos acá que esto es en verdad Na entre Nt más Nb entre Nt, entre Nt más Nc entre Nt. Y esto tiene que dar 1. Ojo, que eso es 1, pero no que el Na más el Nb más el Nc de 1. ¿Ok? Porque la suma de Na más Nb más Nc es igual a Nt.